¿Cómo están, amada iglesia? Muy buenos días. Buenos días, están contentos, alegres. Qué gusto poder estar esta mañana con ustedes. Y sobre todo que sea Dios hablando a sus vidas, porque de algo sí estoy seguro de que usted está en este lugar, es porque el Señor la ha traído, el Señor le ha traído en esta mañana porque quiere hablar a su vida, ¿no? Dios nos habla a través de su palabra. Y ya decía Santiago, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y penetra, dice, y quebranta y examina nuestros corazones y nos transforma, nos cambia. Así que le invito a que pueda inclinar su rostro y podamos ponernos delante del Señor y que realmente pueda decirle al Señor que le hable en esta mañana. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir en esta mañana, en este lugar, Padre, y te pedimos con todo nuestro corazón que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, que seas tú quebrantándonos, moldeándonos. Queremos llegar a la estatura de Cristo, Señor. Padre, porque nuestra mirada está puesta y debe estar puesta en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Padre, queremos que tú nos confrontes, nos exhortes, nos animes, nos alientes, nos restaures en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿a cuántos les gustan las promesas? A todos nos gustan las promesas, ¿no es cierto? Cuando alguien le promete algo, lo que le gusta es que lo cumpla, ¿no es cierto? Porque a veces nos prometen cosas o nos prometen muchas cosas y nos hacen ilusionar y a veces las cosas no llegan. Y qué desilusión, e incluso muchas veces nos puede dar hasta ira cuando nos prometen algo y no se cumple, ¿no es cierto? Yo recuerdo con mi esposita cuando ya me comprometí y hice ese compromiso de decir nos vamos a casar, mi esposa se alegró, se gozó, y que esperaba ese día, pero se cumplió, ¿no? Y qué gozo, qué alegría poder, ¿no? Cumplir eso, cumplir esa promesa que hicimos primeramente delante de Dios, delante de nuestros padres, delante también de la iglesia. Y es bonito, ¿no? Que las promesas se cumplan. Y de algo estoy seguro es que Dios cumple sus promesas. Si usted lee la palabra de Dios, hay muchas promesas, pero la más grande de ellas es aquella que se plasmó, el plan de salvación que trajo a través de Cristo Jesús. Así que les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Génesis 12:3. ¿No? Sí, 12:3. Como les digo, Dios hizo una promesa. Aquí le hizo una promesa a un hombre y esa promesa la cumplió. Después de la caída del hombre, cuando leemos Génesis 1, cuando leemos Génesis 2, vemos cómo el Señor crea al hombre, crea a la mujer. Y no es cierto, el hombre ¿qué hace? Peca delante de Dios, porque hace lo único que el Señor le había dicho, que Dios le había dicho que no haga. El hombre fue y lo hizo, y desde ese momento hubo maldición sobre la tierra. Y vemos cómo después hubo el diluvio, el Señor salvó solamente a la familia de Noé, restauró, pero otra vez vemos cómo la gente empieza a querer ser como Dios y querer llegar a donde Dios con las fuerzas propias y empiezan a construir esa torre de Babel, y el Señor obra poderosamente y trae confusión sobre la gente, cambiando los idiomas. Y luego de ese evento vemos que el Señor, nuestro Dios, llama a un hombre. ¿Para qué? Para poder cumplir con el propósito que Él estaba ya planeado desde el inicio. Y vemos que obviamente le dice a Abraham, llama a Abraham, ¿no es cierto? Y le dice que se vaya de su casa, de su parentela, que deje todo y que vaya, y que él lo iba a llevar a un lugar. No le decía dónde, pero le iba a dar una nación y que iba a tener una grande descendencia. Y en el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Y serán benditas, dice, en ti todas las familias de Israel. ¿Dice eso? De la tierra. Entonces había un propósito por el cual el Señor llama a Abraham. Ustedes saben que de Abraham viene Isaac, luego viene Jacob, Israel, y de ahí es el gran pueblo conocido por todos, el pueblo de Israel. Pero el Señor no solo lo escogió a Israel, sino que dice que ellos iban a ser de bendición para
todas las familias de la tierra. Y de ahí en adelante todo el Antiguo Testamento narra la historia de cómo el hombre constantemente le falla a Dios y no pueden cumplir con ese propósito porque no hay nadie. No hay nadie que pueda. Israel no pudo cumplir. Se levantaron reyes, se levantaron jueces, se levantaron incluso profetas y el pueblo no escuchaba. No escuchaban a Dios. Pero llegó un día en que el Señor cumple su promesa. Y nació Cristo Jesús. El único que pudo cumplir el estándar, el único que pudo cumplir cada coma y cada tilde de la ley. Y ese hombre perfecto, el mismo Dios hecho carne, se entregó por nosotros para morir por nuestros pecados. Porque ninguno de los que estamos acá podemos decir yo cumplo a cabalidad. Podemos aparentar, sí, somos muy buenos aparentando, pero Dios nos conoce. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, lo conoce todo. Y en el Antiguo Testamento, si usted lee y ha leído, se va a dar cuenta que es como una montaña rusa, suben, bajan, es como un baile. Pero les invito a que vayamos a Hechos 1:8. Y ya Jesús se había entregado, había muerto y resucitó, dice, al tercer día. Y luego ascendió al cielo a sentarse a la diestra del Padre. Pero les dejó una promesa que es similar a la que le dijo Dios a Abraham. Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tranquilamente se podía terminar ese versículo, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Es algo similar, porque el Señor va a cumplir esa promesa que le había hecho a Abraham hace muchos miles y miles de años atrás, ahora con sus discípulos. Porque el pueblo que Dios había escogido ahora es su iglesia. Su iglesia son los testigos fieles que vamos proclamando de sus maravillas, que vamos proclamando lo que Él ha hecho y sobre todo proclamando la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Hace un rato cantábamos, cuentan de un Dios, ¿no?, que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Y acá vemos a una iglesia recibiendo ese poder. El Espíritu de Dios descendió sobre sus discípulos para darles poder, para darles autoridad. Y ahí vemos en el capítulo 2 que llega el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Se cumple la promesa, llega el Espíritu Santo y todos se llenan de poder y empiezan a hablar en otros idiomas. Luego Pedro se levanta y empieza a explicar y le dice, los que están acá no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo, y empieza a darles y a explicarles el Evangelio de pe a pa, les empieza a decir todo. Y ahí empieza en Jerusalén. Y del capítulo 3 al capítulo 7, la predicación se expande por toda Judea. En el capítulo 8 vemos cómo también alcanzan a Samaria. Y del 26 al 40 del capítulo 8 vemos cómo Dios alcanza a un etíope, a una persona que no era judía. Y vemos cómo se cumple la promesa, que van de Jerusalén a Judea, a Samaria y a todos los rincones de la tierra. El Señor obrando poderosamente. Hace un tiempo compartí sobre Ananías y Zafira y les decía que el libro de Hechos es Hechos de los Apóstoles, pero no debería llamarse así, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que obra a través de su iglesia. Es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros. No somos nosotros, es el Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos da de nuevo. Y a mí me asombra, mientras leemos en la célula, muchas veces les digo, a mí me asombra, quisiera ser como esa iglesia que se deja usar por el Espíritu Santo, que abre sus brazos y se abandona al Padre para ser usados por Él. Y aún en medio de la persecución, no pedían que Dios los liberte de la persecución, sino que pedían ¿qué? Denuedo. Y decían, Señor, no queremos callar,
no nos dejes que nuestras bocas callen, aún en medio de la adversidad. Así que, hermanos, les invito a que vayamos al libro de Hechos, Hechos 8, y vamos a leer desde el versículo 1. En el capítulo 7 ya había muerto Esteban, que fue el primer mártir, fue la primera persona que mataron a piedrazos por predicar el evangelio. Y empieza el versículo 1 del capítulo 8 diciendo que Saulo consentía en su muerte. Saulo era Pablo antes de ser convertido, antes de conocer, de encontrarse y tener ese encuentro con el Señor Jesús. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y las entregaba en cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Para que Dios cumpla su propósito de llevar a sus discípulos hasta los confines de la tierra, lo que tuvo que es permitir esa persecución. Porque ellos ya habían evangelizado Jerusalén, ya habían evangelizado Judea, ya los conocían, eran conocidos incluso a tal punto que recibieron amenazas, porque les dijeron, ya paren, necesitamos que paren porque si no vamos a morir todos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Fueron a orar y dijeron, Señor, no tenemos miedo, llénanos de fuerza, queremos denuedo, queremos que tú nos fortalezcas para no desmayar y no desfallecer y continuar proclamando tu palabra. Y ahí fueron los discípulos. Y hubo esta persecución y dice que salieron de Jerusalén, salieron de Judea, salieron de Samaria y se fueron a otros lugares. Y así la palabra del Señor se extendió sobre la tierra. Y de hecho, por esa predicación hoy nosotros estamos en este lugar, porque nosotros somos los confines de la tierra. Nosotros no vivíamos ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria. Aquí en Loja. Ni se escuchaba en la Biblia Loja. Pero aquí estamos, el Señor, con sus lazos de amor, ¿cómo se dice? Como este, ay, se me olvidó la película. Entonces ese que hace con la soga y nos alcanzó el Señor con lazos de amor, nos atrajo hacia Él. Él alcanzó tu vida. Y por eso decía, si hoy estás en este lugar es porque el Señor, con lazos de amor, te ha traído a este lugar para que escuches el evangelio, para que escuches la palabra de Dios, que es la que tiene poder y la única que tiene poder. Cuando uno proclama la palabra de Dios, esa tiene poder. Por eso cuidemos lo que proclamamos, cuidemos lo que declaramos, cuidemos lo que estamos diciendo, porque tiene que ser palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que se hace. Y por eso nuestros corazones tienen que estar alineados a la voluntad de Dios. Y el 4, quisiera enfocarme un poquito en el 4, pero los que fueron, dice, esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban anunciando? El evangelio. Iban proclamando las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas de salvación? Cristo Jesús, hay salvación, pero hay gente que no sabe por qué tiene que ser salvo. Hermanos, somos pecadores y merecemos la muerte eterna, merecemos el sufrimiento de Cristo Jesús que padeció en la cruz. Ese sufrimiento lo merecíamos cada uno de nosotros, lo merecíamos porque hemos sido pecadores, hemos vivido en pornografía, hemos mentido, hemos desobedecido, tenemos pensamientos lujuriosos los hombres. Si digo que levanten la mano, capaz que muchos levantamos las manos de los pensamientos. Y si Dios nos tuviera que condenar por eso, ya estuviéramos fulminados. Pero Dios es misericordioso para perdonarnos, porque aún estando en sus caminos caemos una y otra vez. El salmista decía que el justo se cae 1000 veces y de todas ellas nos levantará el Señor. Él es el que nos levanta. Y Él es el que nos renueva. Él es el que nos da fuerzas. Es el Señor.
Y no es que dice el salmista, se levanta por sus propias fuerzas. No, el Señor nos levanta una y otra vez. Y merecemos ese pecado. Pero ¿saben? Ahí entra la buena noticia. Porque cuando no creamos, y disculpen que compare, los que son vendedores, hace una vez vi una película que decía que para uno poder vender, y esos expertos en ventas, primero generan la necesidad. Y cuando generan la necesidad, te clavan el producto. Acá, si no vemos la necesidad, la gente no va a decir, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero a Cristo? Si ya lo tengo todo, entre comillas. Pero estamos hablando y está en juego la vida eterna. No está en juego el bienestar aquí en esta tierra, porque no somos de esta tierra. Está en juego nuestra vida eterna. Y quien debe ser predicado es Cristo Jesús. No nuestros pensamientos, no nuestras ideas, no lo bien que nos está yendo con Cristo, porque sí nos puede estar yendo bien, pero vayamos a las iglesias perseguidas a ver cómo están, a ver si ellos dicen eso, lo mismo, y capaz que entramos en un debate de quién tiene razón. Hermanos, está en juego la vida eterna. Cristo Jesús necesita ser predicado, y los discípulos predicaban a Cristo Jesús, predicaban el evangelio. Les decían a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Cristo Jesús, ¿qué decía? Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Ha llegado la oportunidad que Dios nos está dando para arrepentirnos y volvernos hacia Él. Voltear nuestra mirada. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Hacia dónde estamos mirando? Necesitamos mirar hacia Cristo y dejarnos llevar por Él. Y los discípulos predicaban el evangelio, iban por todas partes. Yo muchas veces con mi mamá suelo decirle, no hace falta, que si bien es cierto es bonito hacer un evento evangelístico, pero hoy en día no hace falta, evangelicemos allá donde vayamos, que digamos, Señor, abre mi boca allá donde esté, que lo que salga de mi boca sean las buenas nuevas una y otra vez. Que evangelicemos a tiempo y fuera de tiempo, que nuestro pensamiento, nuestro deleite esté en meditar cómo puedo hablarle a esta persona, qué le puedo decir, que estemos orando. Eso debería ser nuestro diario y nuestro continuo vivir. Pero seamos sinceros, no es así nuestro día vivir. Salimos de la iglesia y el lunes ya nos olvidamos. Y yo soy el primero, no es que estoy aquí para yo decirles, es la palabra de Dios hablando. Es Dios hablando a su iglesia. Debemos meditar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando. Y es la palabra de Dios a través de sus discípulos enseñándonos qué es lo que debemos hacer. Ellos vivían para predicar las buenas nuevas. Y entonces vemos a Felipe, que dicho sea de paso, Felipe era uno de los 7 diáconos. Diáconos que servían las mesas, decían, servían para las necesidades de la gente. Eran los que recibían a las personas. De este Felipe vamos a hablar, no para exaltarlo a él, sino para que vean cómo Dios usa a un hombre que simplemente servía las mesas. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién? A Cristo. Felipe no fue a decir, yo soy Felipe, estoy con los discípulos, qué bendecido que estoy. Él no le decía eso a la gente. Él predicaba y les decía, hey, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de Dios ha llegado. Hay una oportunidad para que te puedas arrepentir. Hoy estamos, pero mañana no sabemos. Sabemos que, no sabemos, nadie sabe, nadie supo. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Pero hermanos, hace unos días falleció un hermano. El Señor se lo llevó. Pero mañana puede irse alguien que por el corazón endurecido se va sin Cristo y ya sabemos a dónde va. Y eso sí sería muy triste. Perder a un familiar es duro, pero perder a un familiar sin Cristo yo creo que es más duro aún. Y esa debe ser nuestra carga, decir, no quiero que se vaya alguien sin Cristo. Pero hermanos, Dios es el que da el fruto. Dios es el que opera, así que no callemos.
No callemos, aunque titubeemos, aunque estemos nerviosos. Hablemos, el Señor es el que nos da poder. Vemos a Pedro que cuando estaba con Jesús titubeaba, de hecho lo negó 3 veces, pero descendió el Espíritu Santo con poder y empezó a hablar con denuedo. Y empezó a predicar el Evangelio y sin temor. Y entonces aquí estaba Felipe predicando a Cristo y dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. A Felipe le acompañaban las señales. Mientras él predicaba a Cristo, las señales lo respaldaban. Él no iba diciendo: vamos a hacer una campaña de sanidad. No, él predicaba el Evangelio. Y mientras predicaba, la gente se sanaba, la gente se curaba, el cojo saltaba, el mudo cantaba, el sordo empezaba a oír. Pero esas señales respaldaban y hablaban de la espiritualidad que había en aquel entonces. Estaban muertos. Porque ¿qué es peor? ¿Estar cojo físicamente o estar cojo espiritualmente? ¿Qué es peor? ¿Estar ciego físicamente o estar ciego espiritualmente? Y el Señor con las señales físicas quería hablarles y la gente estaba ciega. Necesitan que sus ojos sean abiertos, necesitan empezar a ver, necesitan empezar a escuchar. Y por eso muchos de los profetas, y Jesús decía: el que tenga oídos, que oiga. Todos tenían oídos. El que tenía oídos espirituales, solo ellos podían entender lo que Cristo Jesús estaba diciendo. Y el 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. Cosa que saltaban de alegría no solamente los cojos, sino los familiares del cojo. ¿Por qué? Porque imagínense ver a un familiar que toda su vida o un largo tiempo ha estado cojeando, o ha estado ciego, ha estado sordo. El Señor lo levanta y lo restaura. ¿Cuánto gozo tiene que haber, Samuel, cuando una persona que llega al centro se sana y es libertado de esa drogadicción? Debe haber gozo en tu corazón, en el corazón de todos los que están en el centro ya rehabilitados, y sobre todo en el corazón del Padre. Amén. Y más allá, gloria a Dios, y más allá de ese gozo, que podamos gozarnos cuando esa persona recibe a Cristo, cuando esa persona dice: creo en Cristo Jesús, que es Hijo de Dios, que murió y resucitó al 3er día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Hay mayor gozo ahí. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar, que dice, por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. No estamos hablando de Simón Pedro, era otro Simón, que dice que ¿qué? Tenía fama en el pueblo de Samaria. Todos lo respetaban y todos veían sus trucos, su magia. ¿Y qué es que decían? Es poder de Dios. ¿Cuántos engañadores tenemos hoy en día? Y por eso es necesario ser como los de Berea. Cuando escuchemos algo, vayamos a la palabra de Dios. Y lo digo más aún, cuando escuchemos algo en este púlpito, en esta casa, debemos ir a la palabra de Dios. Todo lo que se diga tiene que ir a la palabra de Dios, porque David puede venir aquí y hablar cualquier otra cosa que no sea de parte de Dios. Y ustedes van y a lo mejor lo dicen o lo creen. Debemos ser como los hermanos de Berea. Y Pablo aplaudía eso, porque decía: estos sí saben, porque yo les digo esto y rápido van y lo consultan. Y veían si era cierto. Si era cierto, amén, decían. Pero si no era cierto, no, ahí si no comparto, no está bien. Y debemos ser, y amada iglesia, como los hermanos de Berea, ir. Y acá estaba Simón, engañando a todos, y los dejaba, dice que estaban atónitos, o sea, estaban perplejos, estaban siendo engañados totalmente. Y Simón, claro, estaba alegre, pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, que dice que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero quiero que se fijen en este contraste. En el versículo 12, ¿qué dice? Que la gente escuchaba a Felipe anunciar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y entonces se bautizaban. Entonces la gente se bautizaba, ¿por qué? Porque escucharon el evangelio, escuchaban el nombre de Cristo, fueron por esa necesidad, necesitaban a Cristo. Pero Simón, no dice de Simón eso, dice que Simón se bautizó, pero que él se quedaba atónito con lo que decía Felipe. No, se quedaba atónito con las señales y los prodigios que hacía Dios a través de Felipe. Simón estaba poniendo la mirada equivocadamente, porque no estaba escuchando el evangelio, no estaba escuchando el nombre de Cristo. Él estaba viendo las señales y los milagros, porque era mago y decía, esos trucos quiero saber yo quiero saber y conocer eso. Y entonces se le ocurre acercarse a los apóstoles. Vamos a continuar leyendo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido toda la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quién? A Pedro y a Juan, a los líderes, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan se enteran que en Samaria hay hijos de Dios, hay creyentes, corren inmediatamente, porque necesitan instruir a los nuevos creyentes, y van ahí, oran por ellos, los bendicen y hacen que descienda el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y ojo, ¿qué dice el versículo 18? Cuando vio Simón, ¿cuál era Simón? El mago, el engañador. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Que no seamos nosotros como Simón. ¿Qué nos está cautivando cuando venimos a la iglesia? ¿La palabra de Dios o otras cosas que no tienen nada que ver? Porque puede haber señales, puede haber prodigios, puede haber sanidades, puede haber liberación, pero lo que nos debe cautivar es la palabra de Dios, es el evangelio, es el nombre de Cristo Jesús. Y le ofreció dinero. No quiero hablar del pastor que todos conocemos, que empezó a decir que Pedro se equivocó al decirle a Simón eso. Pedro no se equivocó. Pedro era un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Y hermanos, el amor, el favor y la bondad de Dios no se compra ni se merece. Es un regalo de Dios. El amor de Dios es un regalo de nuestro Padre Celestial, y no hay nada que podamos hacer para comprarlo. No podemos comprar su amor. Y acá fue Simón y quería comprarlo. ¿Qué pensaba Simón? Tenía oídos, pero no oía. Tenía ojos, pero no veía. Es el Espíritu Santo quebrantando. Amada iglesia, que el Señor abra nuestros ojos para poderlo ver a Él, porque necesitamos de Él. Pero necesitamos no para satisfacer nuestro bienestar aquí. Está en juego nuestra vida eterna. Está en juego nuestra vida eterna.
Y solo los violentos dice que pueden entrar. Necesitamos ser violentos en la presencia de Dios. Necesitamos ser violentos como estos discípulos que no se dejaban impresionar por un Simón que quería ofrecer dinero. Y decía Simón: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él pensaba que con dinero lo podía hacer todo y quería, según él, adquirir estos poderes para poder seguir engañando a la gente. El Espíritu de Dios no engaña. El Espíritu de Dios sana, restaura y libera. Y entonces Pedrito, le dijo: tu dinero perezca contigo. Pedro tenía claro. Ya aprendió, ya fue reprendido mucho, mucho cuando hablamos de Juan. ¿Cuántas veces lo reprendió Jesús? Muchas veces lo reprendió. Pero Pedro aquí no estaba con esas índoles de autoridad, no, simplemente dijo: no, tu dinero perezca, no necesitamos tu dinero, porque esto no se compra con dinero. Y entonces Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios se obtiene, es un regalo, es un don. El don es un regalo de parte de Dios, que lo recibimos por gracia. Y el Señor nos usa, el Señor es el que nos usa constantemente. No tienes tú, le dicen, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro le dice: si quizás te sea perdonado, porque lo que estaba diciendo es una blasfemia. Quería comprar al Espíritu Santo. No estaba entendiendo este hombre Simón. Y el 23 dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro no se dejó impresionar, sabía qué había en el corazón de este hombre. Y era un corazón de engaño, un corazón que quería aprovecharse de la gente. No le interesaba a Cristo, no le interesaba a Dios, no le interesaba el Evangelio. Él lo que quería más es dinero, dinero, dinero. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No solo estaba siendo engañado, sino que ni siquiera entendía. Él tranquilamente podía haberse arrepentido en ese momento. No que le pide a los discípulos que oren por él. No tenía ni el deseo de arrepentirse, sino que los discípulos rueguen por él para que no le acontezca eso. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Una vez más, anunciaron el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y todo esto pasó en Samaria. Y ahora vamos a ver cómo el ángel dice en el 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le da una dirección el Señor a Felipe para que salga de Samaria y se vaya a otro lugar. Felipe no sabía dónde iba, solo dijo: ve hacia allá. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Un etíope, no era judío, no era de Jerusalén, no era de Samaria, era de otro pueblo. Pero me llama la atención que había ido a Jerusalén a adorar. Era un judío convertido y iba al templo.
Y ustedes saben que al templo no podían entrar los que no son judíos. Los que no eran judíos estaban en la parte de afuera, que de hecho es el lugar donde Jesús fue y empezó y votó a todos los mercaderes, porque había dicho que casa de ladrones habían hecho la casa de su padre. ¿Por qué? Porque estos vendedores se habían puesto donde tenían que estar los que no eran judíos, que era el único lugar, el lugar más cercano donde podían estar. Y fue ese etíope a adorar a Jerusalén, porque había una necesidad, había hambre en su corazón, pero aún estaba ciego. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y ahí fue Felipe, no de chismoso. El Señor le dijo: acércate a ese carro. Y se acercó al carro. Y acudiendo Felipe, dice, le oyó, pero leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? O sea, Felipe se acercó a ver qué había en ese carro y se encuentra con un hombre leyendo la palabra, ¿no es cierto? Que de hecho tenían el Antiguo Testamento, no tenían todavía el Nuevo. Entonces estaba leyendo ¿cuál? Al profeta, le estaba leyendo al profeta Isaías. Y entonces Felipe le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Lo invita a pasar. ¿Por qué? Porque había un hambre. O sea, estaba leyendo, pero no entendía nada. Yo recuerdo cuando recién llegué, cuando recién empecé a creer en Cristo Jesús y tomé la decisión de decir: Señor, te entrego mi vida. Yo leía la palabra de Dios y no entendía nada. No entendía nada. Hasta que con paciencia Dios puso personas en mi camino y me empezaron a explicar. Y era como que empezaba a ver con claridad. Pero no era por la persona que me explicaba, que Dios obviamente la estaba usando, pero el Señor estaba iluminando mi corazón y estaba abriendo mis ojos, quitando esas escamas que no me dejaban ver. Y ahora podía ver. Y podía ver el amor, la misericordia, la bondad de Dios. Y entonces invita a Felipe que suba y se sentara junto a él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila. Así que no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Nosotros hoy en día sabemos de quién está hablando. Está hablando de Jesús. Pero en aquel tiempo no había el Nuevo Testamento. Solo estaban leyendo a Isaías, y era un etíope, no era ni siquiera judío. Como les decía, no podía entrar al templo, no le podían ni siquiera explicar. No habían aprendido porque no era judío, era convertido. Y entonces respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció al eunuco, al etíope, porque estaba necesitando ver, necesitando oír. Había una hambre, había una sed en su vida, y el Señor llegó para saciar esa hambre y esa sed a través de Felipe. ¿Cuántos quieren ser usados para que el Señor lleve de su agua y lleve de su pan hacia aquellas personas que no pueden ver, que no pueden escuchar y que están ciegos y necesitan de un Felipe que vaya y les predique y les enseñe? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo contrario a Simón. Este etíope entendió lo que Felipe le había estado diciendo. Porque acá Felipe le dice: si crees. Y el etíope le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él es mi Salvador. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. No sé cuál era la situación del etíope.
Quizás estaba triste, angustiado, preocupado, confuso porque no entendía el libro de Isaías. Pero llegó Felipe, le explicó el evangelio, él creyó en Cristo Jesús y dice que toda su tristeza, todo su lamento, toda su angustia, ahora era gozo. El Señor cambia nuestras vidas y nos cambia y nos lleva de lamento a baile, nos lleva de tristeza a alegría. Si estamos débiles, Él nos hace fuertes. Él nos cambia totalmente y da un giro de 180 grados en nuestras vidas. Pero necesitamos encontrarnos con Cristo Jesús. Necesitamos a Cristo Jesús y no dejarnos asombrar por las cosas que no importan. Cristo Jesús, necesitamos conocerlo a Él y dejar que Él obre. Quizás hoy estás tú y dices, yo no he sentido eso, no sé qué hacer. Toma tu decisión. Yo cuando decidí creer en Cristo Jesús tenía 16 años. Y de hecho yo lo hice por quedar bien. Yo alcé mi mano así. Pero en la intimidad el Señor trabaja contigo. Y ahí te muestra. Pero necesitas anhelar, necesitas un corazón que anhele, un corazón que desee realmente buscarle. ¿Y sabe dónde lo podemos encontrar? En la palabra de Dios. Está bien escuchar prédicas, está bien venir los domingos, pero leamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la que nos transforma. Así que hermanos, les invito a que se pongan de pie en esta mañana. Y vamos a darle gracias. Porque con todo lo que hemos visto, pudimos evidenciar que el Señor cumple su promesa. El Señor le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí se cumplió en el nuevo pacto. Y aquí estamos nosotros. Nosotros formamos parte de esas familias de la tierra. Y dele gracias porque Él ha cumplido su promesa. Pero la promesa de que Cristo vendrá y de que estaremos junto a Él también se cumplirá. Así que alegrémonos, gocémonos. Y si usted no ha creído en el Señor, le invito a que pueda hacerlo. A que pueda decirle, Cristo Jesús, te necesito. Y creo que tú eres el Hijo de Dios. Y que estás sentado ahora a la diestra del Padre. Así que oremos. Así como Dios alcanzó a Samaria, quiere alcanzar a aquellos que muchas veces nosotros rechazamos. Porque Samaria era un pueblo rechazado. De hecho, los de Jerusalén cuando querían subir hacia el norte, no pasaban por Samaria, que bien podían. Ellos se iban a dar la vueltota. ¿Por qué? Porque no querían pasar por Samaria. Y a veces vamos a estar rodeados de gente que no queremos muchas veces ni ver. Si va por nuestra acera, nos pasamos a la otra. A esa persona quiere Dios alcanzar a través de tu vida. Y así como Dios alcanzó al etíope, también quiere que tú alcances. Hay muchos etíopes allá afuera. O quizás tú seas un etíope. Que hay anhelo en tu corazón y necesitas y sabes que necesitas de Dios. Pero hoy es el momento que el Señor te dice, ha llegado el reino de Dios a tu vida. Ha llegado la oportunidad para que te puedas arrepentir de tus pecados y venir y correr hacia mí. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tu promesa se cumple, Señor, y tus propósitos se cumplirán en nuestras vidas, Señor. Tú terminarás la obra que has empezado en mi vida y en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Padre Celestial, ruego para que tú no nos sueltes, Padre amado, porque muchas veces en nuestras fuerzas, con los afanes de este mundo, muchas veces nos queremos soltar, pero te pido que no nos sueltes, que nos aferres a ti, Señor, Padre Celestial, para que podamos caminar por tus sendas de justicia, por esas sendas, Señor, y podamos seguir a Cristo Jesús, Padre amado. Y oro también, Padre Celestial, por cada corazón endurecido que tú, Señor,
seas golpeando y cambiando ese corazón de piedra en un corazón de carne para que te puedan ver, para que sus ojos sean abiertos, para que sus oídos sean abiertos y te puedan escuchar, Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos, atrae con lazos de amor a aquellos que aún no son tus hijos, Señor. Padre, porque tú quieres adoptarlos y en esta mañana tú les dices que están tus brazos abiertos para recibir a aquellos que quieren correr hacia ti. Padre celestial, te damos gracias y honramos tu santo nombre, Padre, y asimismo oro para que tu iglesia que está enmudecida, tú puedas abrirnos nuestros labios, Señor, para poder proclamar con denuedo tu palabra, Señor, llevando el evangelio, las buenas nuevas de salvación allá donde vayamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos, quedan despedidos. Que Dios los bendiga y que vayan con bien a sus casas.